Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Buenos días. Pedro Sánchez ha convocado esta mañana al presidente de Ceuta, en Moncloa, para abordar el escenario que se abre ahora que la justicia ha decidido mantener la paralización de las devoluciones de 9 menores a Marruecos. La justicia considera que las devoluciones de esos menores que pretendía devolver España y que seguían las indicaciones de una orden del Ministerio de Interior no se estaban ajustando a los trámites que exige la ley. El 16 de agosto, el Ministerio de Interior y la ciudad de Ceuta paralizaron temporalmente las devoluciones y ahora, en ese nuevo auto, apuesta por seguir con esa paralización. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, ¿cuáles son los argumentos de la jueza? Podemos resumirlo en 3. Que el Ministerio del Interior se ha saltado los trámites que exige la ley para la repatriación de los menores, que la ley no introduce ninguna excepción para saltárselos y que el número de menores que hay en Ceuta no justifica el incumplimiento de las disposiciones legales. Y entiende la jueza que al saltarse los trámites que exige la ley de extranjería y la ley del menor, se podría haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de esos menores. Porque se estaría privando a los menores de conocer los motivos concretos de su expulsión y la posibilidad de formular las alegaciones. Esto significa que la justicia tumba el argumento de la Fiscalía del Estado y apoya la versión de la Fiscalía de Menores y de las organizaciones humanitarias, que siempre han sostenido que antes del traslado se debe hacer un análisis individual de cada caso. Es algo que no se estaría garantizando con esa orden del Ministerio del Interior. Pero sepamos cuál ha sido la respuesta del ministro. Marlaska no se siente desautorizado. Dice que su ministerio no es competente en la tutela de estos menores ni tampoco sobre las devoluciones, que el ministro llama retornos asistidos. Informa Pilar Velasco. Marlaska se vuelve a desmarcar del papel del Ministerio de las deportaciones de menores ceutíes. En la comparecencia desde Torrejón, donde recibió a 190 refugiados afganos, señaló que no es su competencia ni la tutela ni el retorno. No es el competente ni para la tutela de los menores no acompañados, de la nacionalidad que sean, en este caso marroquíes, ni tampoco es el competente para resolver o decidir sobre ningún retorno asistido de estos menores, con lo cual el Ministerio del Interior no ha adoptado ninguna decisión al respecto. Tras la resolución del juzgado ceutí de suspender la deportación de 9 menores y por extensión la de 700 jóvenes en la misma situación, señala que el Gobierno respeta las decisiones judiciales. Un varapalo seguido de la reunión de hoy entre Sánchez y el presidente ceutí para tratar las devoluciones que, según Marlaska, no le desautoriza y lo enmarca en el interés del menor. Es la reunión de las instituciones, la ciudad autónoma de Ceuta, el Gobierno de España, con el fin de resolver lo que se quiere resolver desde el primer momento en interés del menor. La comunicación entre todas las administraciones ha sido permanente y directa durante todo el tiempo. Interior no recurrirá a la decisión al tratarse de un auto de medidas cautelares. Bueno, ¿y qué dicen las organizaciones humanitarias, Enrique? Defienden que Marlaska sí dio la orden para los traslados, que los menores no quieren volver a Marruecos, y sobre la reunión de Sánchez y Juan Vivas este mediodía piden lo siguiente. Javier Baeza, presidente de la ONG y coordinadora de barrios, estuvo anoche en Hora 25. Primero, un compromiso, que es lo que nosotros pedimos con las entidades, un compromiso inmediato por parte del presidente Sánchez de suspender, no por el auto y no respecto a estos niños, suspender inmediatamente todas las expulsiones de los niños que no se quieran ir o cuyas familias no hayan reclamado en primer lugar, más allá de los protocolos legales que también habrá que cumplirlos en último término. En Ceuta continúan más de 700 menores bajo la tutela de la ciudad autónoma. La falta de soluciones sobre la situación en la que están estos 700 menores contrasta con la determinación que el Gobierno está demostrando para acoger a los más de 1.000 afganos que han pasado ya por la base de Torrejón de Ardoz. Esta madrugada ha llegado otro avión desde Kabul, donde la situación sigue siendo muy complicada. Los talibanes han dicho que ya no van a dejar pasar a los ciudadanos afganos a esta terminal y además les piden que se vayan a sus casas porque aseguran no pueden garantizar su seguridad. Sobre esto, la ministra de Defensa, Margarita Robles. El principal problema es, primero, llegar a Kabul. Ya la gente que no ha llegado a Kabul yo lo veo muy difícil porque todo el país está tomando. Una vez en Kabul, poder acceder a las proximidades del aeropuerto y una vez en el aeropuerto, pues que puedan entrar por las puertas. La gente se congrega en la puerta que dicen y luego se cambia de opinión. La situación es dramática. Sánchez preside hoy una nueva reunión del grupo de trabajo que supervisa la operación de evacuación en Afganistán y esta mañana la Diputación Permanente va a debatir sobre las próximas comparecencias en el Congreso. La oposición ha registrado
convocado 17, entre ellas la del propio presidente Sánchez, para hablar sobre el operativo en Afganistán. El gobierno, en boca de la portavoz, celebraba ayer que Pablo Casado dé la mano al Ejecutivo con Afganistán, en lo que, según Isabel Rodríguez, es una recuperación del sentido de Estado de la oposición. Celebrar que el señor Casado haya recuperado el sentido de Estado. Y yo espero que el señor Casado siga esta senda y podamos también avanzar, por ejemplo, en la renovación de los órganos constitucionales en nuestro país, que llevamos demandando desde el Gobierno durante todo este tiempo. Bueno, y mientras tanto, en Kabul. ¡Entran! ¡España! ¡Vamos! ¡Nos llevamos, Guillo! ¡Vamos! ¡España! ¡Vamos! Bueno, es España, lo gritan los soldados de nuestro país en una de las puertas de acceso al aeropuerto de Kabul, entre los afganos que entran a cuentagotas. Vemos en este vídeo que tienen en nuestra web, por ejemplo, cómo los soldados españoles recogen a los afganos que llevan un pañuelo rojo que les permite identificarse como colaboradores o familiares de aquellos que han trabajado con el ejército español, en definitiva, aquellos que pueden ser evacuados por nuestro país. Cada vez es más difícil acceder a este aeropuerto y ya es casi imposible llegar hasta allí y sumarse a las colas que siguen a la espera de una posible evacuación. Decía ayer el portavoz de los talibán que no van a dejar pasar a los ciudadanos afganos a la terminal. Les piden que se vayan a sus casas. Fernando Bayo. Además, quieren evitar, dicen, la fuga de cerebros de afganos, de afganas que durante las últimas 2 décadas han liderado el país en la ciencia, el deporte, los medios de comunicación y la política. Se les prohíbe ir al aeropuerto de Kabul y se les pide que regresen a sus puestos de trabajo, de momento a los hombres, mientras dan, dicen, con un encaje para que también lo puedan hacer las mujeres. Los talibán sostienen que nadie va a sufrir represalias en el país por haber colaborado con las fuerzas occidentales, algo que no tiene tan claro la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Quien ha recibido informes creíbles que detallan ejecuciones sumarias de civiles y soldados afganos por parte de los talibán. El trato que estos den a las mujeres y a las niñas, dice, va a ser una línea roja para medir su compromiso humanitario. En paralelo, Estados Unidos sigue marcando la semana que viene, 31 de agosto, como fecha para concluir la evacuación. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Lo decía anoche Joe Biden en una nueva comparecencia en la que ha reafirmado su postura. De hecho, esta madrugada el Pentágono ha confirmado en un comunicado la salida de varios cientos de soldados de Kabul. A pesar de que la Unión Europea pedía ayer que los soldados permanezcan en el aeropuerto de esa ciudad mientras duren las evacuaciones para garantizar la seguridad y el acceso justo a ese recinto. Lo pide la Unión Europea y lo defendió ayer en la reunión del G7, donde la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo han aclarado que la Unión no va a reconocer al régimen talibán. Informa Rafa Panadero. La Unión Europea ha pedido a Estados Unidos ir más allá del 31 de agosto. El presidente del Consejo, Charles Michel, le ha insistido en la necesidad de asegurar el aeropuerto el tiempo que sea necesario y de garantizar un acuerdo justo y equitativo para todos los ciudadanos que tengan derecho a ser evacuados. Pero ante la negativa por el momento de Biden a mover esa fecha, la canciller Merkel ya ha dicho que habrá que buscar una vía civil para seguir con las evacuaciones, porque sin el apoyo del ejército de Estados Unidos va a ser imposible seguir como hasta ahora. Del G7 sale en todo caso el compromiso para aumentar la presión sobre los talibán para conseguir más tiempo, y por eso se admite que hay que hablar con ellos. Pero eso no tiene nada que ver con un planteamiento político, ha dicho la presidenta europea, von der Leyen. El reconocimiento de la milicia no está sobre la mesa.